La noche estaba en silencio absoluto cuando los primeros motores comenzaron a escucharse a distancia. Eran vibraciones densas, profundas, diferentes a cualquier vehículo común. Los guardias del aeropuerto de Tepalcatepec ni siquiera tuvieron tiempo de identificar el sonido cuando las luces de un convoy aparecieron sobre la carretera principal. No eran camionetas normales. Eran monstruos blindados con placas de acero soldadas artesanalmente y cristales gruesos capaces de resistir calibres pesados. En total, 12 vehículos avanzaban en formación cerrada, cada uno cargado con hombres armados hasta los dientes. El primero en descender fue Emilio Ruelas, conocido en todo el occidente como el Zángano, uno de los comandantes más impredecibles y sanguinarios del CJNNG. No era el tipo de líder que gritaba mucho. Era el tipo que hablaba poco y mataba rápido. Caminó directo hacia la caseta de acceso, mientras sus hombres dispersaban a los guardias sin dejar espacio para negociación. Un disparo de calibre 50 perforó la ventanilla principal, y la ráfaga que siguió terminó con cualquier intento de resistencia. Los sicarios avanzaron sin pausa. Tomaron el vestíbulo, la zona de aduanas y los hangares secundarios en menos de 5 minutos. Los trabajadores nocturnos fueron obligados a tirarse al suelo con las manos en la cabeza, algunos llorando, otros paralizados. El Zángano revisó todo con mirada fría, supervisando la colocación de tiradores en los techos y la instalación de barricadas improvisadas hechas con camionetas cruzadas. Sabía exactamente qué hacer y en qué orden hacerlo. El objetivo de la operación se mantenía en secreto incluso para muchos de sus propios hombres. No era un ataque por territorio ni un ajuste de cuentas. Era una toma quirúrgica diseñada para durar unas cuantas horas, pero con impacto colosal: habilitar rutas aéreas clandestinas que permitirían mover cargamentos de fentanil hacia el norte usando aviones King Air modificados. Las aeronaves despegarían una tras otra en un lapso corto, cargadas con mercancía cuyo valor superaba los $100 millones. Pero para lograrlo, necesitaban tomar el aeropuerto completo, controlar la torre, asegurar las 2 pistas principales y evitar que cualquier señal de auxilio saliera al exterior. Los sicarios cortaron electricidad en la zona sur del aeropuerto, desconectaron las radios comerciales y colocaron inhibidores de señal alrededor de los perímetros. En cuestión de minutos, Tepalcatepec quedó convertido en un fortín criminal. Nadie entraba, nadie salía. El Zángano observó su reloj, asintió y ordenó que se llevara a los rehenes a una sala aislada. Nadie tenía permitido moverse ni hablar sin instrucciones. Mientras tanto, un pequeño grupo del CJNG empezó a preparar la llegada de los aviones. Revisaban la iluminación de pista, ajustaban las marcas de aproximación y colocaban vehículos robados para bloquear accesos terrestres. Sabían que el ejército mexicano tenía protocolos de respuesta rápida, pero también sabían que ese tipo de despliegue tardaba y que si se movían con precisión milimétrica podrían estar fuera antes de que llegaran los refuerzos. Lo que nadie dentro del aeropuerto sabía era que el ataque había sido detectado desde el momento en que las camionetas blindadas dejaron el rancho donde se habían reunido horas antes. Una constelación de satélites de observación había notado la presencia de 12 vehículos con firmas térmicas alteradas. Las imágenes fueron enviadas al Centro de Vigilancia Militar, donde analistas confirmaron que se trataba de un convoy pesado del CJNG. Era demasiado tarde para detenerlos en carretera, pero no demasiado tarde para preparar una respuesta. Sin saberlo, el Zángano estaba entrando en un escenario que no controlaba del todo. Aunque su plan era ambicioso y había sido ejecutado con precisión absoluta, nunca consideró la posibilidad de que su operación estuviera siendo monitoreada desde el aire, desde tierra y desde sistemas que él ni siquiera sabía que existían. Él confiaba en su experiencia, en su brutalidad y en su numerosa fuerza armada. Pero no esperaba que los murciélagos, la unidad de élite más temida del ejército mexicano, estuvieran observando cada movimiento de su comando. Los sicarios del CJNG se movían entre los hangares con confianza, instalando posiciones de tiro para proteger la torre de control. El Zángano dio órdenes de cerrar todas las puertas de acceso y colocar explosivos improvisados en los pasillos. Si el ejército intentaba entrar, quería un recibimiento explosivo. Sus hombres estaban motivados, convencidos de que nada ni nadie les impediría cumplir la misión. Habían tomado decenas de pueblos, bloqueado carreteras, quemado vehículos oficiales. Se sentían invencibles. Pero su confianza comenzó a temblar cuando una de las camionetas monstruo estacionada cerca de la pista principal
reportó estática en todas las frecuencias de radio. No se trataba de un fallo técnico, era algo más fuerte, más sofisticado: interferencia militar. El zángano frunció el ceño. Ordenó revisar equipo, revisar antenas, revisar canales alternativos. Nada funcionaba. El silencio era absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de transmitir. Un escalofrío recorrió la espalda de varios sicarios. No estaban acostumbrados a quedarse incomunicados, y menos en un aeropuerto que acababan de tomar por la fuerza. El zángano trató de mantener el control. Caminó hasta la pista, observó el cielo oscuro, escuchó el viento cruzando las estructuras metálicas. Por un momento, pensó que todo seguía bajo control, pero esa calma no duraría. En lo profundo de la noche, muy lejos, aún para ser vistos, pero no para ser escuchados por instrumentos de precisión, se estaba acercando algo. Algo enorme. Algo que cambiaría el rumbo de la operación en cuestión de minutos. Los murciélagos estaban en camino. 20 helicópteros. Y no venían a negociar. En el centro de operaciones especiales, a cientos de kilómetros del aeropuerto, los monitores comenzaron a iluminarse con líneas rojas que parpadeaban sin descanso. Los analistas confirmaron lo que temían: el CJNG no solo había tomado el aeropuerto, sino que lo había fortificado en menos de 20 minutos. Eso no era un ataque improvisado, era una operación mayor, coordinada con recursos y con un objetivo aún desconocido. Pero había algo más grave: la interferencia de comunicaciones confirmaba que los criminales estaban bloqueando señales. Era el tipo de acción que precedía siempre a un despegue ilegal. El comandante Bravo Luján, jefe de los murciélagos, se encontraba en su despacho cuando le pasaron el informe preliminar. Al leerlo, supo de inmediato que no podían permitir ni un solo despegue. Una sola aeronave cargada de narcóticos cruzando la frontera significaba millones de dosis en las calles estadounidenses y mexicanas. No era solo un tema de seguridad nacional, era un ataque directo a la soberanía del país. Procedan con alerta roja, ordenó sin levantar la voz. Quiero a todos nuestros equipos en el aire. Las alarmas comenzaron a sonar en la base aérea. Mecánicos, pilotos, tiradores y paramédicos corrían hacia sus posiciones. En la pista, enormes helicópteros Black Hawk encendían motores mientras las aspas comenzaban a girar lentamente. A su lado, aeronaves de ataque ligero armadas con cohetes guiados y cañones rotativos se preparaban para el despegue. Era un despliegue total, una movilización masiva que solo se autorizaba en escenarios de máxima amenaza. Los murciélagos se equiparon con precisión ritual. Chalecos blindados, visores nocturnos, cargadores extendidos, radios encriptados, armas calibradas. Cada integrante sabía que estaban por enfrentarse a algo grande. Cuando un cartel tomaba un aeropuerto, no era para intimidar, era para desafiar al Estado mexicano de frente. El comandante Luján subió al helicóptero de mando acompañado de 2 oficiales encargados de la coordinación aérea. Desde el panel interno podía ver en las pantallas los puntos azules representando sus helicópteros y los puntos rojos indicando posiciones confirmadas de sicarios dentro del aeropuerto. El número de hostiles aumentaba conforme llegaba nueva información. No eran 30, no eran 40, eran más de 70 hombres armados con acceso a armas pesadas y vehículos blindados improvisados. Los pilotos recibieron instrucciones exactas, llegarían desde dirección oeste aprovechando la topografía para ocultarse detrás de las elevaciones naturales antes de descender. Los helicópteros de ataque abrirían camino con fuego quirúrgico, los Black Hawk de transporte descenderían tropas en sectores ya despejados, y la prioridad absoluta sería neutralizar los monstruos blindados antes de que pudieran moverse. Mientras tanto, de regreso en el aeropuerto, el zángano empezaba a notar señales que no podía ignorar. Un sicario subió corriendo a informarle que los inhibidores de señal estaban registrando interferencias externas. Interferencias militares. Era una clara advertencia de que algo venía. Algo grande. Algo con capacidad para destruir todo lo que habían construido esa noche. El zángano apretó los dientes. Aún así no canceló la operación. Sabía que los King Air estaban en camino. Sabía que si lograba mantener el aeropuerto bajo control unos minutos más, los aviones aterrizarían y despegarían antes de que el ejército pudiera organizar una respuesta masiva. Pero entonces, el cielo comenzó a vibrar. Era un sonido profundo, creciente, que incluso los sicarios más experimentados reconocieron de inmediato. No eran drones, no eran avionetas, no eran helicópteros civiles, eran unidades militares.
El zángano corrió hacia la pista, levantó la mirada y vio cómo las luces lejanas se multiplicaban. Primero 2, luego 5, luego 10, luego 20. Helicópteros en formación perfecta descendiendo como una muralla negra que se acercaba con una velocidad imposible de detener. Los sicarios comenzaron a gritar órdenes, a correr a sus posiciones, a subir a los monstruos blindados. Algunos preparaban RPG, otros tomaban ametralladoras calibre .50 y trataban de apuntar al cielo. El aeropuerto entero se convirtió en un hormiguero en caos total. Dentro del helicóptero de mando, el comandante Luján habló con voz firme a través del canal unificado: todas las unidades, formación de ataque. Coordenadas confirmadas. El objetivo es recuperar la torre, neutralizar vehículos y evitar cualquier despegue. Autorizado fuego letal. Los helicópteros se separaron en dos alas extendiéndose como un abanico mortal sobre el cielo oscuro. Los de ataque ligero tomaron posición frontal. Los Black Hawk se colocaron detrás a mayor altura para proteger tropas y los helicópteros médicos se mantuvieron al final de la formación, listos para evacuar heridos si fuese necesario. Desde el suelo, los sicarios dispararon las primeras ráfagas. Trazadoras rojas cruzaban el aire como serpientes de fuego, buscando impactar los helicópteros. Los murciélagos respondieron con maniobras evasivas impecables, esquivando los disparos con movimientos que parecían imposibles para aeronaves tan grandes. En uno de los monstruos blindados, un sicario gritó con desesperación al ver que las balas no llegaban a los helicópteros. La distancia era demasiado grande. La altitud era demasiado precisa. Los militares no descendían. No cometían el error de acercarse demasiado. Habían aprendido de operaciones pasadas. El zángano dio una orden final casi gritando por primera vez en la noche: «¡Prepárense! Si bajan más, disparen todo. No nos vamos de aquí sin pelear». Pero los helicópteros no bajaron. No todavía. Se alinearon. Apuntaron. Y cuando todos los sistemas confirmaron objetivo, los dispositivos de guía láser iluminaron silenciosamente los monstruos blindados y las posiciones de sicarios alrededor de la pista. El comandante Luján levantó la mano. No necesitaba decirlo en voz alta, pero lo dijo de todos modos para que todos lo escucharan: fuego. Los primeros misiles cayeron como relámpagos artificiales, y la noche explotó. Los murciélagos acababan de llegar, y la batalla apenas comenzaba. La oscuridad que cubría el aeropuerto se rasgó como una tela incendiada cuando los primeros misiles impactaron. Una explosión brutal levantó una nube de fuego y metal retorcido donde segundos antes había un monstruo blindado del CJ-NG. La onda expansiva derribó a dos sicarios que intentaban cargar una ametralladora, lanzándolos varios metros contra el asfalto caliente. Los gritos comenzaron a escucharse por todo el complejo. El segundo impacto llegó un par de segundos después. Otro misil guiado por láser golpeó el techo del hangar principal, reventando la estructura metálica y provocando que fragmentos afilados salieran disparados en todas direcciones. Varios sicarios cayeron al suelo cubriéndose la cabeza, pero era inútil. El ataque no venía de un solo punto, sino de todos los ángulos posibles. Los helicópteros en formación hacían descender un infierno perfectamente coordinado. Los murciélagos no estaban improvisando nada. Cada disparo, cada maniobra, cada descenso había sido planeado. Los helicópteros de ataque ligero se movían en círculos amplios, manteniendo una distancia quirúrgica para maximizar el alcance y minimizar el riesgo. Los Black Hawk más pesados aguardaban detrás, esperando la orden de iniciar descenso. En tierra, el caos reinaba. Los sicarios del CJNG intentaban organizar líneas de fuego, pero la intensidad del ataque era demasiado alta. Ametralladoras calibre .50 escupían ráfagas furiosas hacia el cielo, pero los proyectiles pasaban lejos de los helicópteros, incapaces de alcanzarlos. La distancia era su peor enemigo. Podían disparar miles de balas, pero casi ninguna llegaba a su objetivo. En una esquina de la pista, un grupo de sicarios logró colocar un RPG sobre su hombro. Temblaba por la adrenalina mientras intentaba enfocar a un helicóptero que se movía rápidamente entre sombras y destellos. Finalmente disparó. El cohete dejó una estela blanca, pero el piloto lo vio venir. Realizó una maniobra descendente con un giro lateral tan brusco que parecía imposible para una aeronave de ese tamaño.
El cohete pasó de largo y explotó en la parte trasera del hangar, provocando un incendio adicional. El zángano veía todo desde la torre de control, apretando los puños hasta que le crujieron los huesos. No había imaginado una respuesta tan rápida, tan precisa, tan aplastante. El CJNG estaba acostumbrado a emboscar, a sorprender, a aterrorizar pueblos enteros. Pero esa vez, ellos eran la presa. Y la cacería apenas empezaba. «Reorganicen posiciones», gritó a través de un radio que apenas funcionaba con interferencias. «Quiero RPG en la azotea. Quiero más hombres en la pista. Quiero». Una explosión lo interrumpió. El cristal reforzado de la torre tembló y un estruendo ensordecedor retumbó por las paredes. Un tercer misil había impactado el segundo monstruo blindado. La camioneta blindada se elevó medio metro en el aire antes de caer hecha pedazos envuelta en llamas. Los escombros volaron por la pista. 3 sicarios que corrían cerca quedaron tendidos sin vida, fragmentados por la metralla. Desde el aire el comandante Luján observaba el progreso con atención. La pantalla térmica mostraba puntos rojos moviéndose como hormigas asustadas entre las estructuras. Algunos intentaban reagruparse, otros huían dentro de los hangares, otros disparaban sin rumbo. Pero ningún avance del CJNG era significativo. El ataque aéreo había quebrado su moral en minutos. Los helicópteros de ataque volvieron a alinearse. Una segunda ola de cohetes cayó sobre posiciones previamente marcadas por francotiradores desde el aire. Un contenedor explotó liberando una nube de polvo y metal. Otra explosión alcanzó una barricada improvisada donde varios sicarios intentaban cubrirse detrás de un autobús robado. El bus se convirtió en una bola de fuego que iluminó la pista con un resplandor anaranjado. Fue entonces cuando el comandante Luján dio la orden que cambiaría la dinámica del combate. Equipo 1 y 2, prepárense. Comienza la inserción. Los Black Hawk comenzaron a descender. Las aspas levantaban torbellinos de polvo y piedras, mientras las cuerdas caían por las puertas laterales. Los murciélagos descendieron uno tras otro con la precisión de un reloj. 8 soldados tocaron tierra en solo 6 segundos, formando un perímetro defensivo automático. Otros 10 descendieron por detrás, avanzando hacia la terminal con movimiento calculado. Los sicarios respondieron al ver tropas en tierra. Varias ráfagas salieron de una fila de autos estacionados. 2 murciélagos se deslizaron hacia cobertura, mientras los demás respondían con fuego selectivo. No gastaban balas. No se apresuraban. Cada disparo iba dirigido, cada ráfaga controlada. En menos de un minuto habían eliminado a los atacantes escondidos entre los vehículos. El interior del aeropuerto no estaba menos tenso. Dentro de la sala de rehenes, los trabajadores escuchaban las explosiones y temblaban de miedo. Las luces parpadeaban. El piso vibraba. Uno de los sicarios que los custodiaba corría de un lado a otro nervioso, sin saber si escondía miedo o rabia. La situación estaba colapsando más rápido de lo que cualquiera allí había imaginado. El zángano finalmente bajó de la torre de control. Sabía que mantener posición allí lo convertía en un blanco perfecto. Ordenó que reforzaran el hangar principal, que guardaran las granadas, que evitaran dispersarse. Pero su voz ya no tenía el mismo peso. Muchos de sus hombres estaban muertos. Otros estaban heridos. Y los que quedaban vivos apenas podían coordinarse entre gritos, disparos y el rugido constante de los helicópteros sobrevolando el complejo. Una descarga masiva de ametralladora minigun cayó desde uno de los helicópteros en un barrido perfecto sobre un grupo de sicarios que intentaba huir hacia la zona de mantenimiento. Los cuerpos cayeron antes incluso de que pudieran tocar sus armas. La lluvia de plomo trazador iluminó el camino como un látigo incandescente. Los murciélagos en tierra continuaron avanzando, asegurando edificio por edificio. El comandante Luján se mantenía en comunicación directa con los equipos, pidiendo actualizaciones constantes. Sector este asegurado. Hangares secundarios despejados. Contacto en la terminal, hostiles neutralizados. Todo se movía rápido, demasiado rápido para que el CJNG pudiera imaginar un contraataque efectivo. Y aún así, en medio del caos, algo inquietaba a los murciélagos. Quedaba un vehículo monstruo, el más grande, el más blindado, el único que no había sido alcanzado todavía, y se estaba moviendo, lentamente pero con dirección clara, derecho hacia la torre de combustible. El zángano no había terminado. No aún. Los murciélagos tendrían que detenerlo antes de que convirtiera el aeropuerto entero en una bola de fuego.
La batalla estaba lejos de terminar. El último monstruo blindado avanzaba lentamente como una bestia de acero herida pero todavía capaz de matar. Su motor rugía con un ritmo irregular golpeando el aire con vibraciones profundas que se sentían incluso detrás de las paredes de la terminal. Los murciélagos lo detectaron de inmediato gracias a la señal térmica que resaltaba como una mancha brillante en las pantallas tácticas. El comandante Luján lo vio moverse hacia la zona más peligrosa del aeropuerto, los tanques de combustible. Si ese vehículo explotaba allí, todo el lugar se convertiría en un infierno que alcanzaría varios cientos de metros. Los helicópteros tendrían que retirarse. Las tropas en tierra quedarían atrapadas. Y el CJNGG lograría al menos destruir la operación aérea del gobierno, aunque perdieran la batalla. Era la última carta del zángano, y aunque desesperada era letal. Los murciélagos en tierra avanzaron entre sombras y pilares de concreto. El polvo suspendido parecía niebla iluminado por destellos rojos cada vez que un helicóptero disparaba desde arriba. El olor a pólvora y metal quemado se mezclaba con el olor a combustible que se escapaba de los contenedores perforados por los enfrentamientos previos. Todo el ambiente era una combinación peligrosa de fuego, humo y electricidad estática. El equipo Alfa fue el primero en acercarse al monstruo. Tomaron cobertura detrás de una camioneta comercial volcada y observaron la trayectoria del vehículo blindado. El zángano estaba dentro, confirmaron por radio. No iba a huir, iba a pelear hasta el final. Y si no podía ganar, haría que todos perdieran. Los murciélagos sabían que disparar directamente al vehículo era inútil. El blindaje frontal podía resistir calibres menores y aunque un misil podría destruirlo, la explosión a esa distancia de los tanques de combustible sería un suicidio táctico. Necesitaban entrar, neutralizar y capturarlo, sin que él pudiera detonar nada. El equipo se dividió. Uno avanzó por la derecha, otro por la izquierda, moviéndose agachados entre sombras, evaluando rutas seguras, evitando zonas donde un impacto podría rebotar y provocar un incendio. La coordinación era absoluta, como si una mente única los guiara. De pronto, el monstruo cambió de dirección. Giró bruscamente hacia un pasillo de servicio que llevaba directo a la torre de combustible. La maniobra fue tan repentina que incluso los propios sicarios que lo escoltaban corrieron para no ser atropellados. Uno de ellos cayó y fue pasado por encima sin que nadie le prestara atención. Para el zángano, sus hombres eran descartables. Para él, solo importaba su objetivo final. Desde el aire, un helicóptero minigun abrió fuego para intentar detener el avance del vehículo. Las balas rebotaron contra el blindaje dejando chispas y marcas negras, pero no suficiente para frenarlo. El comandante Luján ordenó cesar fuego de inmediato. No disparen más cerca del combustible. Lo quiero vivo, no volado. El equipo Bravo avanzó por el flanco sur y logró aproximarse lo suficiente como para lanzar granadas de aturdimiento. Pero en el momento exacto en que el soldado preparaba el lanzamiento, una ráfaga desde una ventana del monstruo lo obligó a retroceder. La puntería del tirador era sorprendente. Una bala le rozó el casco y lo derribó. El soldado cayó al suelo aturdido pero vivo. Su compañero lo jaló hacia cobertura mientras las balas golpeaban el concreto detrás de ellos. En el interior del vehículo, el zángano gritó órdenes histéricas. Su plan estaba fallando, pero no estaba dispuesto a rendirse. Había colocado un detonador improvisado conectado a 2 bidones de gasolina en la parte trasera del monstruo. Su idea era estrellar el vehículo contra la torre de combustible y luego encenderlo con una ráfaga final desde el interior. Quería que el aeropuerto explotara. Quería dejar un mensaje grabado en fuego. Los murciélagos se dieron cuenta del peligro cuando uno de los drones de observación detectó los contenedores cargados en la parte trasera del vehículo. El comandante Luján sintió un nudo en el estómago. No podían permitir que ese monstruo llegara a la torre. Ahí fue cuando el equipo Delta tomó la iniciativa. 3 soldados se deslizaron por una zanja lateral que llevaba directo al carril, donde el vehículo estaba avanzando. Sabían que era peligroso, pero también sabían que era la última oportunidad. Uno de ellos, un sargento experimentado, levantó la mano para indicar la maniobra. Cuando pase sobre nosotros, salimos por detrás. Apunten a las ruedas. Luego abrimos la puerta trasera. Si no responde, usamos cargas. Pero eviten disparar al combustible. El ruido del monstruo acercándose era ensordecedor. El suelo vibraba bajo sus codos.
El aire caliente que expulsaba el motor creaba turbulencias a su alrededor. Cuando el vehículo pasó exactamente sobre la zanja, los tres murciélagos se impulsaron hacia afuera con una sincronización impecable. Uno se abalanzó hacia las ruedas traseras y disparó una ráfaga precisa a las articulaciones donde las placas de blindaje no cubrían completamente. Las balas reventaron las líneas hidráulicas del vehículo. El monstruo tambaleó, comenzó a perder control y derrapó hacia un costado dejando marcas profundas en el asfalto. Otro soldado se dirigió directamente hacia la puerta trasera. Intentó abrirla, pero estaba sellada. Golpeó con la culata sin éxito. Entonces colocó una carga dirigida del tamaño de su palma ajustada para abrir la puerta sin detonar los bidones. Su respiración era corta. Sabía que cualquier error significaría una explosión mortal. El tercer soldado cubría a los dos disparando hacia las ventanas laterales del vehículo para evitar que el zángano o sus tiradores intentaran salir. Cada destello dentro del vehículo era devuelto con una ráfaga precisa. El ruido era ensordecedor, pero la disciplina táctica de los murciélagos no flaqueaba. La carga explotó con fuerza controlada. La puerta trasera voló hacia afuera con un estallido metálico sin tocar los bidones. De inmediato el soldado encargado de abrirla lanzó una granada aturdidora al interior. Una explosión blanca iluminó el vehículo desde dentro. Los gritos comenzaron. El zángano maldijo mientras intentaba levantarse cegado y desorientado. Los murciélagos no perdieron ni un segundo. Se lanzaron al interior con una agresividad fría y entrenada. En menos de 10 segundos, habían sometido a los dos tiradores que quedaban y redujeron al zángano que seguía resistiéndose con el rostro contorsionado por la rabia. Lo inmovilizaron con bridas de alta resistencia. Su respiración era agitada. Sus ojos enrojecidos ardían de odio puro. Pero ya no podía hacer nada. Los murciélagos habían evitado la catástrofe. Sin embargo, mientras aseguraban al zángano, el comandante Luján recibió un mensaje urgente por radio. «Comandante, parece que quedan más sicarios atrincherados en el hangar grande. Y no están solos. Tienen rehenes». Era claro, la batalla aún no había terminado. Y lo que venía a continuación sería sin duda lo más peligroso. Los gritos provenientes del hangar principal resonaban como un eco distorsionado entre el humo, el polvo y el olor a metal quemado. Los murciélagos sabían que el enfrentamiento contra el zángano no había sido el último obstáculo. Era apenas el preámbulo del combate más complejo de la noche. El hangar era una estructura inmensa de techos altos y múltiples puntos ciegos. Allí dentro, según los informes, quedaban al menos 15 sicarios fuertemente armados y 5 rehenes vivos que los criminales estaban usando como escudos humanos. El comandante Luján ordenó a los equipos Alfa y Gamma aproximarse por las entradas laterales mientras Bravo y Delta tomaban posiciones hacia el norte y sur, formando un cerco que impedía cualquier ruta de escape. Los helicópteros redujeron altura y comenzaron a iluminar la zona exterior con focos intensos, creando un contraste brutal entre las luces blancas y las sombras que bailaban frenéticamente sobre el concreto. Los sicarios, conscientes de que el resto del aeropuerto estaba perdido, habían decidido convertir el hangar en su última fortaleza. Desde adentro se escuchaban voces alteradas, órdenes desesperadas, objetos arrastrándose para improvisar barricadas. También se escuchaban golpes secos, posiblemente los intentos de intimidar a los rehenes. Los murciélagos no podían permitir un error. Una entrada precipitada significaría muertes civiles. Una entrada lenta daría tiempo a los sicarios para preparar explosivos o posiciones de tiro más sólidas. Luján ordenó lanzar un pequeño dron táctico por una rendija en lo alto de la pared. El dispositivo del tamaño de una mano entró silenciosamente en el hangar y transmitió imágenes térmicas a los cascos de los oficiales. Las siluetas rojas confirmaban la posición de los hostiles, algunos escondidos detrás de cajas metálicas, otros posicionados en las pasarelas superiores y 2 custodiando a los rehenes arrodillados y amarrados con cinta adhesiva. Había también algo más, una caja rectangular con cables sobresaliendo colocada cerca del centro. Los murciélagos lo sabían de inmediato. Era un explosivo improvisado. «Están listos para volarlo todo», murmuró uno de los sargentos. El comandante Luján apretó el puño. «Neutralizar al tirador de pasarela es prioridad. Si activa ese detonador, el hangar se viene abajo». Los murciélagos se prepararon. 2 francotiradores desde las ventanas laterales tomaron posiciones calculando ángulos de tiro milimétricos.
Los tiradores de élite respiraban lento, medían distancia, ajustaban visores. Los helicópteros en el exterior descendieron lo suficiente para generar ruido que ocultara el movimiento de tropas terrestres, pero no tanto como para comprometer la estructura. La señal fue un destello azul en las gafas tácticas del comandante. Ambos francotiradores dispararon al mismo tiempo. 2 impactos secos, sin eco. Uno de los sicarios cayó desde el nivel superior como un saco de arena golpeando el piso con un estruendo sordo. El otro, que custodiaba una de las salidas internas, recibió un balazo directo en la sien y cayó sin siquiera entender lo que había pasado. De inmediato, los sicarios restantes abrieron fuego hacia todas direcciones. Balas perforaban láminas metálicas, rebotaban contra herramientas, reventaban cajas. Los murciélagos se deslizaron hacia adelante, usando el ruido y la confusión para avanzar metros cruciales. Los equipos Alfa y Gamma colocaron cargas de apertura en la entrada lateral. No eran explosivos grandes, sino dispositivos diseñados para reventar bisagras, sin destruir la estructura completa. Tras la detonación, los soldados entraron en una formación de flecha, avanzando con rapidez, mientras las balas enemigas golpeaban el aire. El interior era un caos de sombras, luces intermitentes y chispas. Los sicarios disparaban desde detrás de cajas, desde vehículos estacionados, desde plataformas improvisadas. Los murciélagos respondían con ráfagas precisas. No perdían tiempo ni munición. Cada disparo acertaba. Cada movimiento tenía un propósito. La diferencia entre la disciplina militar y el caos criminal era abismal. En un rincón del hangar, uno de los sicarios lanzó una granada de fragmentación. La esfera metálica rodó por el suelo, dejando un rastro de humo. Un murciélago la vio y sin dudar se lanzó contra ella, sujetándola con el pie y pateándola hacia un contenedor abierto. La explosión sacudió el hangar, pero el impacto quedó contenido dentro del contenedor, evitando una tragedia. Los rehenes gritaban, cubiertos por 2 sicarios desesperados que los usaban como escudo. Uno de ellos levantó una pistola y disparó hacia la tropa. Una bala rozó el hombro de un murciélago. El equipo médico corrió hacia él, mientras Alfa y Gamma concentraban fuego para obligar a los criminales a retroceder sin poner en riesgo a los civiles. El comandante Luján vio la situación desde el panel táctico dentro del helicóptero de mando. Tenían segundos para actuar. Equipo de extracción, prepárense. Cuando caigan 2 sicarios más, entran y sacan a los rehenes. Los murciélagos dentro del hangar cambiaron de estrategia. Dejaron de disparar hacia los sicarios que custodiaban a los rehenes y concentraron su fuego en los que estaban más alejados. Uno cayó tras un disparo limpio en el pecho. Otro intentó flanquear desde la derecha, pero una ráfaga de un fusil HK lo detuvo. Ese fue el momento. El equipo de extracción, 3 soldados altamente entrenados, irrumpió desde el costado. Avanzaron con escudos balísticos mientras 2 murciélagos cubrían con fuego cruzado. Uno de los sicarios que custodiaba a los rehenes disparó al verlos acercarse, pero el proyectil se estrelló contra el escudo sin causar daño. El otro intentó arrastrar a los rehenes hacia el fondo del hangar, pero tropezó con un cable en el suelo, perdiendo un segundo vital. Ese segundo fue suficiente. Un murciélago corrió hacia adelante, golpeó al sicario con la culata del fusil y lo derribó de un solo golpe. El otro fue reducido en el acto por un disparo controlado que lo dejó fuera de combate sin riesgo para los civiles. Los rehenes fueron tomados uno por uno, levantados del suelo y sacados hacia las salidas, donde los helicópteros de evacuación médica ya estaban descendiendo. El comandante Luján respiró aliviado, pero el combate aún no había terminado. Faltaban varios sicarios escondidos entre cajas y vehículos. Faltaba asegurar la zona del explosivo improvisado. Y faltaba una pregunta clave, la que todos sentían pero nadie había dicho aún. Si el zángano estaba capturado, ¿quién estaba realmente a cargo dentro del hangar? La respuesta estaba por llegar, y no sería agradable. El hangar principal quedó envuelto en un silencio extraño, pesado, como si las paredes metálicas hubieran absorbido todas las explosiones anteriores. Los murciélagos avanzaban en formación cerrada, manteniendo linternas tácticas sobre sus fusiles, mientras buscaban a los últimos sicarios escondidos. El humo se mezclaba con el olor a pólvora, aceite caliente y metal quemado. Cada sombra parecía un enemigo, cada destello un posible disparo. Los francotiradores informaban desde las alturas que ya no quedaban movimientos visibles en la parte sur del hangar,
Pero la sección elevada, una oficina antigua construida sobre vigas oxidadas, permanecía sin registrar. No había ángulos seguros para entrar. El dron táctico no lograba penetrar por la densidad del humo. El comandante Luján decidió enviar un equipo reducido para despejar el punto. El sargento Armenta fue el primero en subir las escaleras. Cada peldaño resonaba con un clac metálico que cortaba la tensión en el aire. Al llegar arriba empujó la puerta con la culata. La bisagra chirrió. Adentro la pequeña oficina estaba sumida en penumbra. Papeles tirados, cajas abiertas, el olor a sudor mezclado con la angustia. Entre las sombras distinguió movimiento. Levantó el arma al instante. Manos donde pueda verlas. La silueta se acercó lentamente. Era un joven, quizá 20 años, temblando como una hoja. Yo no soy sicario. Solo soy técnico. Me escondí cuando entraron. Armenta lo palpó confirmando que no portaba armas. Pero algo detrás del muchacho llamó su atención: una mochila negra semiabierta. Dentro había un transmisor digital, cables, un mini ordenador táctico y un módulo de conexión militar modificado. No era equipo del aeropuerto. Era equipo profesional. Armenta informó por radio con voz contenida. «Comandante, aquí arriba no está el detonador. Está el controlador». El comandante Luján respondió con calma inquietante. ¿Controlador de qué? Antes de que Armenta pudiera aclararlo, un dron aéreo reportó una nueva lectura térmica cerca de una salida lateral del hangar. Una figura alta moviéndose con decisión, no como un sicario, sino como alguien entrenado. El hombre llevaba ropa táctica oscura y sostenía un dispositivo rectangular en la mano derecha. No corría como quien huye. Corría como quien cumple una misión. Luján lo identificó de inmediato como el verdadero operador. Y si ese hombre lograba escapar con ese dispositivo, la operación no estaría cerrada. Todas las unidades al punto norte. Ese objetivo no sale de este aeropuerto. Los murciélagos convergieron como sombras veloces. El hombre aceleró el paso intentando llegar a una camioneta oscura estacionada cerca de la reja. Cuando estaba a punto de alcanzar la puerta del conductor, una ráfaga de minigun cayó frente a él, levantando una nube de polvo y obligándolo a detenerse con brusquedad. El hombre levantó una mano en señal de rendición, pero la otra seguía aferrada al dispositivo. Los murciélagos lo vieron. Luján lo vio. Y todos entendieron el peligro. No le permitan presionar nada. Intervengan ya. 3 murciélagos se lanzaron contra él con precisión quirúrgica. Uno lo tacleó desde el costado. Otro inmovilizó la mano con el dispositivo. El tercero lo esposó con bridas reforzadas. El aparato cayó al suelo, rebotó y quedó inactivo debajo de una bota militar. El hombre, sudando, respirando rápido, murmuró: «Ustedes no entienden lo que acaban de interrumpir». Pero no dijo más. Los soldados lo levantaron y lo llevaron al punto de extracción. Con la captura del operador desconocido, todo el hangar colapsó en silencio total. Sin órdenes, sin detonadores, sin ninguna cadena de mando criminal activa, los sicarios que quedaban estaban desorientados. Los murciélagos avanzaron por la estructura con método implacable. 2 sicarios fueron encontrados escondidos detrás de barriles metálicos. Se rindieron sin ofrecer resistencia. Otros 3 cayeron en un intercambio breve, incapaces de sostener una defensa final. Los explosivos improvisados en el centro del hangar fueron asegurados por el equipo técnico. Las conexiones eléctricas estaban mal hechas, pero la carga explosiva era suficiente para destruir toda la estructura si hubiera sido activada. Los murciélagos desmantelaron los detonadores y cortaron cada cable con la delicadeza de cirujanos trabajando contra el reloj. Cuando todo quedó despejado, el comandante Luján entró al hangar acompañado de 3 oficiales. Miró alrededor. El humo subía en columnas delgadas. El suelo estaba cubierto de casquillos y fragmentos de metal. Varias aeronaves tenían agujeros de bala atravesando fuselajes y alas. Era un paisaje que solo podía describirse como una batalla campal contenida dentro de una sola noche. Los rehenes estaban siendo evacuados hacia los helicópteros médicos. Algunos lloraban. Otros caminaban en shock, incapaces de comprender cómo habían sobrevivido. Los murciélagos les ofrecían palabras breves, una mano en el hombro, un gesto de seguridad. No había tiempo para más. En la pista exterior los detenidos estaban alineados boca abajo. Entre ellos el zángano. Su rostro estaba marcado por polvo, hollín y sangre seca. Cuando vio al comandante Luján acercarse, sonrió con la arrogancia rota de quien ya no tiene nada que perder. «¿Crees que ganaste?», murmuró.
Pero ese que atraparon, él no trabaja para nosotros. Luján no se detuvo. Hoy terminó tu operación. Eso es suficiente. El zángano rió suavemente, casi como un susurro. Mi operación, sí, pero la suya apenas empieza. Los soldados se lo llevaron antes de que dijera más. Luján miró hacia el horizonte. La luz comenzaba a transformarse tiñendo el cielo de tonos rojizos. El amanecer estaba llegando, pero parecía que las sombras todavía se aferraban al aeropuerto, como si no quisieran irse. Los helicópteros descendieron uno a uno. Sus rotores levantaban nubes de polvo y fragmentos, mientras las tropas heridas eran subidas en camillas. Los detenidos fueron asegurados en aeronaves separadas. La torre de control volvió a encender luces internas, señal de que el aeropuerto estaba totalmente bajo control militar. Los murciélagos formaron filas. Algunos cojeaban, otros tenían vendas en los brazos o el cuello. Pero todos estaban de pie. Habían resistido, habían tomado el aeropuerto, habían neutralizado a los sicarios y habían capturado información crítica. Habían hecho lo que pocas unidades en el mundo podrían haber logrado. Mientras el helicóptero de mando encendía motores, el comandante Luján subió a bordo y observó por última vez el aeropuerto recuperado, pistas devastadas, estructuras perforadas, vehículos humeantes, pero libres, bajo control, sin amenazas. El avión King Air que debía aterrizar para cargar la droga nunca llegó. El plan del CGE había muerto esa noche, y con él algo más profundo había emergido. Una mano desconocida había participado, alguien que no pertenecía al CGONG, pero que operaba dentro del caos. Ese misterio quedaba abierto. Pero la batalla del aeropuerto había terminado. Los murciélagos habían ganado.